Arrodillados en el piso y rogando a la policía ecuatoriana, así se vivió la desgarradora escena protagonizada por cientos de migrantes venezolanos que no lograron ingresar a Ecuador. No ha dejado de ser noticia el tema migratorio, ya que aún cientos de venezolanos mostraron su desesperación por ingresar a Ecuador, horas después de que comenzara a regir la exigencia de una visa humanitaria. En la conmovedora imagen que se ha vuelto viral, se puede observar a los venezolanos con la cabeza sobre el asfalto y delante de ellos, también sobre el suelo, la bandera de Venezuela. Los uniformados ecuatorianos, ante tan desgarradora situación, no se inmutaron y permanecieron parados bloqueando el paso. El hecho tuvo lugar en el cruce fronterizo de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Allí, en un momento, los migrantes detuvieron el paso de los autos y les recordaron a los agentes fronterizos de Ecuador que hace 2 décadas Venezuela recibió a miles de ecuatorianos que escaparon de la crisis de su país. Como ya le habíamos informado en videos previos, el pasado lunes entró en vigencia la exigencia de una visa humanitaria para los venezolanos que pretendan llegar a Ecuador. Frente a esta medida del gobierno de Lenín Moreno, cerca de 13.110 migrantes cruzaron las fronteras hacia Ecuador entre el sábado y el domingo pasado. Según confirmaron a la agencia EFE, fuentes del Ministerio de Interior, el mayor flujo cruzó por Rumichaca, situado en el norte del país con 11.013 migrantes. El resto lo hizo por el puente fronterizo de San Miguel, situado en la frontera amazónica con Colombia, por donde lo hicieron 1.294 migrantes, y por el de Huaquillas en el límite con Perú, que dio acceso a 803 personas. Por otro lado, 2.459 venezolanos han salido de Ecuador este pasado fin de semana, especialmente con destino a Perú por el paso de Huaquillas, con 2.052 personas. La medida estipula que los ciudadanos de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de llegar a la frontera, que pueden hacer en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima. A este procedimiento se le suma el pago de $50 en gestiones y una entrevista presencial en esos consulados. Una suma que no todos pueden pagar, sobre todo quienes pretenden huir de la extrema crisis que envuelve al país. Algunos se cuestionan el hecho de haber esperado tanto para tomar la decisión de irse, ahora cuando al parecer todas las puertas se han cerrado para los venezolanos. Tal vez en el fondo fue la esperanza que los mantuvo dentro del país, una esperanza que parece desvanecerse al pasar de los días. Y a propósito de los avances o atrasos en los procesos que ha gestado la oposición para el cese de la usurpación, el presidente interino de Venezuela aseguró el pasado martes que mantiene comunicación con los presidentes del Grupo de Lima para seguir avanzando en su objetivo de sacar al dictador del poder. Sin embargo, el jefe del Parlamento de Venezuela descartó que esté prevista una pronta reanudación del proceso de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. No hay una fecha nueva para una ronda de negociaciones, así lo dijo el líder opositor ante periodistas al terminar de una sesión con la comisión delegada, la versión reducida del legislativo que opera mientras dura su mes de receso obligatorio. Guaidó aseguró que, para seguir avanzando en su objetivo de sacar a Maduro del poder, ha mantenido comunicación con los presidentes del Grupo de Lima, que integran una decena de gobiernos americanos contrarios a la llamada Revolución Bolivariana. Maduro, quien frenó las reuniones el 7 de agosto por considerar que el antichavismo aplaude el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos, ha reiterado su decisión de no retomar los acercamientos en esas condiciones. En cambio, el dictador chavista llamó a reunir 13 millones de firmas contra las sanciones estadounidenses y amenazó con castigar severamente a los traidores a la patria que apoyan el embargo, entre ellos Juan Guaidó. Maduro insiste en que el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto político nacional, en que el Ejecutivo y el Legislativo no se reconocen entre sí, es una bandera suya pese a que fue él quien ordenó el fin de estas negociaciones que se venían desarrollando en Barbados. Una misión de Noruega, país que auspicia las conversaciones, visitó Venezuela a mediados del mes para intentar que el gobierno y la oposición retomen el diálogo.
El canciller chavista Jorge Arriaza, miembro de la delegación oficialista en las negociaciones, dijo entonces que el proceso seguramente será retomado con un mecanismo repensado. En declaraciones a la prensa, el ministro de Exteriores del régimen indicó que la delegación tendrá contacto con la misión de Noruega, buscando que el ejecutivo de Maduro y la oposición retomen las conversaciones suspendidas la semana pasada. Nicolás Maduro le puso una pausa. Nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición o con las oposiciones políticas de Venezuela que ha facilitado el Reino de Noruega. Así lo afirmó. Y así, mientras no se pongan de acuerdo, este caldo va para rato y habrá que seguir esperando. Y el que no se aguantó en decirle sus verdades en la cara a Fernández fue Enrique Capriles, quien le respondió al candidato argentino: usted no puede decir que Maduro proviene de una elección democrática. Esto en referencia a un comentario hecho por Fernández en días pasados. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles, ex candidato presidencial y actualmente inhabilitado para ejercer funciones públicas por órdenes del régimen de Maduro, utilizó su espacio en un programa de televisión por internet para cuestionar la posición de los políticos argentinos Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre la situación en Venezuela. Ahorita este señor, que creo que difícilmente no puede haber nadie más sinvergüenza, el señor Fernández, candidato en Argentina, no se enteró ni del informe de Bachelet. No lo vio, no lo leyó. Así declaró Capriles, en alusión al reporte que presentó en julio la alta comisionada de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la reciente declaración de Alberto Fernández de que en Venezuela no hay una dictadura, pero sí un gobierno autoritario. Señor Fernández, usted como candidato que acaba de pasar en las primarias y tiene chances, no puede decir que la señora Bachelet es de derecha o que es de un partido de derecha. Usted se leyó el informe, señor. Usted sabe qué es lo que pasa en Venezuela. No nos insulte a los venezolanos, no nos insulte. Así declaró Capriles en la columna sobre la actualidad de su país que realiza semanalmente y difunde por redes sociales. Señor Fernández, ¿usted no se dio cuenta de la posición del mundo democrático sobre el parapeto del 20 de mayo? Declaró en referencia a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, que la oposición y la mayoría de la comunidad internacional consideran fraudulentas. Usted no puede decir que el señor Maduro proviene de una elección democrática. Por favor, repito, ojalá que el pueblo argentino decida bien y elija bien por el futuro de América, concluyó, y reflexionó. Ojalá que Argentina elija bien, porque la señora Kirchner está detrás de este señor y ha sido de estos gobiernos corruptos que ha habido en estos últimos 20 años en Latinoamérica, que se esconden detrás de la justicia social para robar. Quizás la justicia argentina se durmió, pero ahí están todos los escándalos. ¿O es que se olvidan del maletín? El maletinazo con el dinero en efectivo que llevaron para su campaña en Argentina. Dios quiera que Argentina no eche para atrás, así lo afirmó. Porque sabemos que a ellos no les interesa la democracia en Venezuela. Ya se le vieron las costuras al señor Fernández, diciendo que las instituciones en Venezuela funcionan bien. El CNE de Tibisay Lucena, la Fiscalía, la Constituyente Inconstitucional, esas son las instituciones que a ellos les gustan, concluyó. Capriles también dedicó unas palabras a la exmandataria argentina Cristina Elizabeth Fernández. Aquí no tenemos un buen recuerdo de la señora Kirchner porque, al igual que otros, es cómplice de que Venezuela haya llegado a esta situación. Así lo advirtió el ex gobernador del estado Miranda y afirmó que ella es igual a Maduro. La señora Kirchner fue una gran beneficiada durante su gestión de los recursos de los venezolanos y cuestionó que si en aquel momento hubiese hecho lo que tenía que hacer para preservar lo que había, para contar lo que había que contar, probablemente la historia de Venezuela sería otra. Capriles no se guardó nada y también se refirió al Papa Francisco y dijo que el silencio del pontífice sobre la situación venezolana duele. ¿Y el Papa Francisco dónde está?, preguntó. Su silencio nos duele, callado no dice nada. La semana pasada hablábamos sobre el tema del salario en Venezuela, $2, agregó Capriles, en referencia a los datos que marcaron el punto más bajo del salario en la historia del país. ¿Algún trabajador en el Vaticano gana $2 al mes? Y reiteró, por favor, el silencio duele.
Por supuesto que duele y de seguro que también al Papa le dolerán estas palabras. Así que seguramente el pontífice tendrá algo que responder y te lo vamos a contar todo por aquí, por tu canal, El Faro Informativo. Antes de irte, no olvides suscribirte y te mantendrás bien informado. Esto fue El Faro Informativo.